¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de poder comunicarme, de volver a encontrarnos, especialmente en el estudio eh, del libro de Josué en este trimestre. Es un libro extraordinario, un libro con emociones, un libro con maravillas. Y un libro que nos toca como adventista, dándonos la pauta de que tenemos que entrar en la Canaán celestial. Estamos, de acuerdo a los procesos históricos que vemos y las profecías que se cumplen, nosotros estamos ahí, estamos al borde. Entonces este libro y los otros del Antiguo Testamento nos fueron mostrando cómo saliendo de Egipto, haciendo el recorrido, llegando hasta el río, pasando el río, se conquistó la Canaán terrenal, y para nosotros nos sirve como un modelo, una ilustración de cómo vamos a conquistar, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, la Canaán celestial. Bueno, esta semana la guía se concentra en el conflicto detrás de todos los conflictos, hablando de que la realidad de los conflictos humanos, la realidad de los conflictos humanos tienen otra realidad que no es humana, pero que esa realidad también refleja los conflictos. En realidad la guía lo que te ha presentado en esta semana, lo que ha mostrado es que al hablar de conflictos estamos hablando también del conflicto de los siglos, la lucha entre el bien y el mal. Y entonces ahora el libro, Josué, se tiene que preparar, ya han cruzado el río, han hecho campamento en Gilgal, donde se van a posesionar, y acá comenzará la conquista. Lo primero a conquistar es Jericó. Pero Josué y el pueblo se están preparando para comenzar la conquista. Nos dice allí el texto de la parte del domingo, Josué capítulo 5, versos 13 y 15, el hecho de que Josué estaba caminando por las inmediaciones de Jericó, lo cual demuestra que Josué tenía la preocupación de cómo iba a ser el conflicto con esa ciudad totalmente amurallada. O sea, estaba preocupado. Además, él sabía que era el que guiaba el ejército de Dios. Ustedes recuerdan en Hechos 17, cuando
los amalecitas, un pueblo del desierto, mientras el pueblo de Israel iba camino a la Canaán, ataca su retaguardia, o sea, atacó la parte más débil del pueblo de Dios, donde allí van las mujeres, los ancianos, los niños. Eso fue totalmente desagradable para Dios. Y luego tiene un juicio contra esta nación. Pero le dijo a Moisés inmediatamente que se preparara para la guerra. Moisés lo que hace es llamar a Josué. Josué toma un grupo de hombres que de alguna manera estaban preparados y demuestra su capacidad de liderarlos y alejar a los amalecitas. Bueno, aquí se encuentra Josué. Ahora ya es el líder absoluto, indiscutible, pero ahora es un líder militar, porque es el que debe guiar a la conquista. Y entonces tiene un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Cuando José escuchó esta declaración, porque hubo un diálogo, ¿de quién eres tú? Josué desenvainó la espada, se vio ante este personaje, y este personaje le responde, y le dice, soy príncipe del ejército de Jehová. Y le adora. Reconoció en esta figura a un ser divino. Lo adora. Y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Notan que ahora él se coloca en posición de siervo ante el príncipe. Lo adora. Este no es un ángel. Si hubiera sido un ángel, tendría que haber ocurrido lo que pasa en Apocalipsis 19, que cuando Juan se arrodilla ante un ángel, el ángel le dice que no lo haga, porque el ángel es un ser creado, es una criatura, y no se deben adorar las criaturas, se debe adorar al Creador. El hecho de que en esta sección esto no está registrado quiere decir que este personaje no es un ángel, es un príncipe de origen celestial divino que recibe adoración de parte de Josué. Voy a la palabra que aparece aquí, el príncipe. El príncipe. La palabra en hebreo dice, esta palabra se pronuncia como zar, príncipe. No es la única vez que aparece varias veces la palabra príncipe.
van a encontrar ustedes al príncipe, si van a Daniel, si ustedes quieren seguirme con la lectura, la investigación que estamos realizando, allí en Daniel capítulo 12, ustedes encuentran lo siguiente, para esto tenerlo en cuenta. En aquel tiempo, hablando del tiempo del fin, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen en el libro. O sea que en el tiempo del fin, cuando termine el conflicto, cuando termine la última batalla, la guerra milenaria, vuelve a aparecer el príncipe. La palabra que se usa acá para príncipe es zar. Y ustedes ven que está en connotación de guerra. Viene para ayudar a los hijos de tu pueblo en tiempo de angustia, en tiempo de persecución. Este es el mismo príncipe. Y un dato más, para hablar del príncipe. Si vamos a Hechos, quiero que me sigan, que lo lean ustedes de primera fuente, Hechos 5, Hechos 5, Hechos 5:31, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos. ¿Se dieron cuenta quién es el príncipe? El que guía las huestes celestiales, el que cuida al pueblo de Dios, es el Señor Jesús. Todo esto nos está presentando en este lugar, como dice el folleto, al Cristo preencarnado. ¿Qué era Cristo antes de que naciera aquí y se transformara en humano? ¿Qué era en el Antiguo Testamento? El príncipe de los ejércitos de Jehová. Era él que comandaba todas las legiones de Dios. Comandaba a todos los ángeles. Y estaba puesto como zar, príncipe. Divino, porque es objeto de adoración. Miren esta palabra zar, qué importante. Ustedes recuerdan la palabra César. César significa príncipe, zar. ¿Recuerdan a los reyes de las dinastías rusas? Los zares. Bueno, allí se mantiene la palabra príncipe como
una palabra para la eminencia de una persona que gobierna. Aplicado espiritualmente, esto se da para Cristo Jesús como príncipe de las huestes celestiales. Y el conflicto que se está desarrollando en el libro de Josué forma parte de la historia del gran conflicto. El gran conflicto es una lucha mayor que la de Josué con los cananeos. Pero eso me permite entender el porqué de esta situación entre Dios, su pueblo, y los cananeos o aquellos que no comparten, no tienen y no quieren la fe de Dios. Entonces, ¿el folleto qué hace? Que va a ser la lección. Va a hablar del origen de ese gran conflicto. Esto para nosotros ya es sabido. Está mostrando cuál es el origen de todos los conflictos. ¿Cuál es el origen de todas las guerras? ¿Cuál es el origen del choque entre el bien y el mal? Se mencionan una serie de versos, allí en la parte del lunes, que nosotros ya conocemos. Apocalipsis 12, 7 al 9. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Miguel y sus ángeles. Bueno, no voy a explicar acá lo de Miguel, pero Miguel también se hace una referencia a Cristo porque significa quien como Dios. Es un título, es una exclamación. ¿Quién como Dios? Bueno, allí está en el Apocalipsis el conflicto. ¿Dónde comenzó ese conflicto? Allá. Antes de la tierra, antes de la creación del ser humano, ya hacia atrás había comenzado un conflicto que aparece en Isaías 14, Ezequiel 28, donde habla de una criatura angélica de alto porte, querubín protector, una figura que rodeaba el trono de Dios. Esos fueron creados para ser la guardia de honor de Dios. Y resulta ser que uno de estos, que ve el rostro de Dios, que está delante de Dios, Lucifer, es el que comienza la rebelión. Esta rebelión se inicia en el cielo, primero, no en la tierra. Segundo, se inicia con un ángel, un querubín, no con el hombre, por primera vez. Luego, esta rebelión que comienza allí se traslada a la tierra. Recordamos la caída
Primero la creación y luego la caída en el capítulo 3 de Génesis. La continuidad de ahora el gran conflicto aquí en la tierra. Y hay ahora una lucha continua en la tierra entre el bien y el mal. Dios tiene a un pueblo que le es fiel, que a pesar de las dificultades, de sus luchas y demás, tratan de seguir a Dios, y Dios tiene que protegerlo dentro del mundo. La mayor parte del mundo ya no responde a Dios. La mayor parte de Canaán, toda Canaán, no responde a Dios. Solo hemos visto 2 casos de personas que con un poco de fe, timoratas, hablaron y se acercaron a ese Dios que habían escuchado. Recuerdan Rahab y los gabaonitas, pero el resto no. Allí había una cuestión de gran conflicto también. Entonces ahora Dios se tiene que transformar en algo especial para esta situación. Noten Éxodo 12:12. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Las plagas, ¿a quién afectaron? ¿Para quién fueron esas plagas? Las plagas lo que hicieron fue destruir el panteón idolátrico de Egipto. Él está luchando contra los dioses falsos de Egipto. Y cada plaga volteó a una divinidad falsa. Se estaba dando el gran conflicto allí. Y en el capítulo 15 y el verso 3, un texto muy interesante: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová, varón de guerra. Ahora, en esta situación del gran conflicto, tanto a nivel celestial como a nivel terrenal, tanto a nivel angélico como a nivel humano, plantea el tema de una guerra. Y Dios tiene que involucrarse en esta guerra, primero para salvar su honor por el ataque de Lucifer, y luego para cuidar de su pueblo, aquellos que le son fieles y tienen fe en él. Allí, en Éxodo 14, verso 14,
se dice lo siguiente: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién va a pelear? Jehová. ¿Qué van a hacer ustedes? Estén tranquilos. Obedezcan al príncipe. Sigan al príncipe. Él irá delante de vosotros. Entonces las victorias se aseguran. Incluso las victorias personales, nuestras propias luchas contra el pecado, contra las tentaciones, contra aquello que nos molesta y nos quiere sacar del camino de Dios. Entonces tenemos que permitirle a Dios que también sea nuestro príncipe, nuestro varón de guerra, para poder luchar. Pablo decía, no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores, y hablaba allí de la parte angélica caída que necesita de nosotros la armadura de Dios. No podemos pelear a ese nivel con lo que somos. Tenemos que pelear con Dios. Dios pelea por nosotros. Como dice el texto de Éxodo 12, dice, Jehová peleará por vosotros. Y luego, si el Señor lucha por nosotros, ustedes notan que en la parte del jueves se habla de que nosotros debemos acompañar a este proceso de conflicto. Allí se coloca Éxodo 17, la primera vez que luchó, Dios tuvo que usar a través de Moisés a Josué y a un grupo de hombres para ir a sacar a los amalecitas. O sea, el ser humano es convocado por Dios para luchar a favor de la verdad. Todos somos luchadores. Todos somos soldados de Dios. Recuerden que la palabra soldado lo usa Dios allí en Timoteo. Tú como buen soldado. Recuerden que en Efesios dice usa la armadura, soldado. Lucha espiritual. Pero aquí también se habla de la otra lucha que tuvieron en el Antiguo Testamento, la lucha física. ¿Contra qué? Contra las naciones paganas llenas de ídolos. Cuando llegó Sennacherib, cuando llegaban los fenicios y otras tantas cosas, donde Dios necesitaba de la ayuda de los humanos. Dice, además de que la guerra se convirtió en una necesidad para Israel, esto quiere decir que Israel estaría rodeada por pueblos guerreros. Y estos pueblos de vez en cuando entrarían en la zona de Israel para atacarlos. Dice, también supuso la prueba de lealtad a Dios. Eso vamos a verlo después. Si peleas en el nombre de Dios, ganas la batalla. Si peleas en tu propio nombre, pierdes la batalla. El Señor no los abandonó.
sino que les permitió ser testigo de su poder en respuesta a su total dependencia de Él. Cada batalla, ellos se transformaban en testigos de lo que Dios haría por ellos, en el plano espiritual y en el plano físico. Entonces, cuando termina la lección, dice: cuando la rebelión contra la autoridad de Dios surgió en el universo, solo existían dos opciones: la vida o la muerte, la verdad o el error, Dios o Satanás. Y la Biblia nos dice, allí en el Apocalipsis, en el capítulo 20, que además de las guerras libradas en el Antiguo Testamento, las guerras que se van a librar en el futuro seguirán el mismo patrón. Dios guiará a su pueblo a la victoria. Y entonces, el estudio que estamos realizando es como una anticipación histórica del juicio de Dios al final de los tiempos. O sea, la última batalla. La última batalla también es del zar, es del príncipe. No es nuestra. Nosotros no la vamos a ganar. Somos el remanente. Somos pocos. Somos los fieles. Pero ante un mundo totalmente descontrolado, lanzado contra el resto, Dios tiene que actuar. Y Dios va a actuar en el sentido de que aplicará el juicio definitivo contra el mal y los que siguieron el mal. La Biblia habla de que el conflicto va a terminar con la desaparición del mal. Qué hermosa promesa. Entender que todo lo que vemos, que todo lo que vivimos, que todo lo que escuchamos del mundo, algún día se va a terminar. En algún momento se va a acabar. Y Dios reinará, será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, sus humildes siervos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Nos vemos en el próximo repaso.